Ni PSN ni Podemos, dos de los firmantes, tenían claras las condiciones del acuerdo. No sabemos cuál es la letra pequeña y en qué aspectos incide más. Habrá que esperar a ver el documento completo. Y veremos cómo acaba esto. En estos momentos es el Partido Socialista el que tiene que explicarnos por qué se ha echado atrás de un acuerdo que todos y todas hemos visto. El más contundente, Euskal Herria Bildu, que suscribía las palabras de Pablo Iglesias esta mañana. El acuerdo es ese, no hay otro acuerdo y él mismo lo ha dicho, pacta sunt servanda, los acuerdos están para cumplirse. UPN lamenta que el PSOE vuelva a pactar con Bildu. Lo grave es que el PSOE se empecine en blanquear una y otra vez a EH Bildu. Lo grave es hacerlo protagonista. Y Ciudadanos advierte a los socialistas de que no cuenten con ellos para llevarlo a cabo. Es un acuerdo que no saben qué alcance tiene y que para ponerlo en práctica necesita de agentes sociales y de mayorías que no tienen. La portavoz de Geroa Bai afea las formas de la negociación. No es admisible que la acción meramente política añada o genere mayores incertidumbres. Y desde Izquierda la Esquerra falta de manifiestan firmeza su del Partido descontento con el Socialista PSOE. y su cesión ante los poderes económicos. El punto 2 del acuerdo hace referencia a Navarra y a su capacidad de endeudamiento. Además, el PSOE acepte que EH Bildu negocie en nombre de Navarra, en nombre del Gobierno de Navarra, en nombre de la presidenta de Navarra. El Gobierno de Navarra tiene una labor importante de desarrollo y de ser capaz de negociar con el Gobierno del Estado cómo se materializa estos acuerdos. Un nuevo terremoto político que sacude a Navarra en pleno estado de alarma.